Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos a darle con el tema internacional. Vamos a empezar justamente con el caso Pelosi. Y usted, si tiene dudas, si tiene también sus propias teorías, sáquelas. Es el momento de sacar también papel y lápiz, porque hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo analista internacional que nos va a estar apoyando también de vez en cuando, como lo han hecho otros compañeros, para darle variedad al asunto y que usted pueda tener contextos, que pueda salir de dudas, pero sobre todo que podamos, ¿no? Que podamos jugar un poco con la información, pero información real, con sustento, que no nos quedemos a la mitad y que cuando vayamos a opinar, pues al menos tengamos la opinión con un panorama mucho más grande, que a veces eso pareciera que nos cuesta trabajo, ¿no? Que a veces cuesta trabajo generar contexto, saber de dónde sale la información y sobre todo en asuntos internacionales. Así que sin mayor preámbulo, yo quiero agradecer muchísimo que nos acompañe en este programa mi querido Ricardo Smith, que es analista internacional y que hoy nos va a ayudar a entender qué pasa con el caso Nancy Pelosi, por qué es importante y por qué tendríamos que voltear a verlo, pero sobre todo entender, pues, qué es lo que realmente tenemos que voltear a ver sobre este caso. Así que, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Meme? Muy bien, contento de estar aquí contigo en tu programa y pues bueno, dispuesto a desentrañar todas las aristas y los puntos importantes pues de este acontecimiento que yo creo que sí es histórico, ¿no? Histórico porque algo así no pasa en más de 20 años y también porque pues seguramente los impactos los vamos a estar viendo también en los próximos años, en los que vienen. Pues vamos a darle, cuando dices impactos, me gustaría que habláramos justamente de ello, pero antes, antecedentes. ¿Cómo se da la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Y cuál es el papel de China? ¿Por qué China se enoja con esta visita? Sí, bueno, era una visita que ya se tenía planeada o se había discutido ante ciertos actores desde el mes de abril, pero tuvo Nancy Pelosi algunos problemas de salud, así que ya no pudo salir en esos momentos, pero digamos, ya era un tema que se estaba platicando. Y aquí quisiera ser muy claro, Meme, no es, digamos, una ocurrencia de Nancy Pelosi, porque ya veo que por ahí me la están demonizando mucho y de repente estamos distorsionando los hechos como si esto fuera la ocurrencia de una sola persona, ¿no? Que en ocasiones en política y en asuntos internacionales, pues a veces sí son temas que dependen de una sola persona, pero creo que en este caso en particular no lo es. En Estados Unidos, como ya bien sabes, Meme, desde la administración de Donald Trump, hay casi un consenso bipartidista entre legisladores, entre actores políticos del Partido Demócrata, que está a la izquierda, y el Partido Republicano, que está normalmente a la derecha, de que pues el principal reto de política exterior de los Estados Unidos en este momento es China. Y la competencia con China se desenvuelve en diferentes ámbitos. El primero, por supuesto, es el militar, en contener la expansión de China, sobre todo en Asia, la expansión de activos militares de China en Asia. En segundo lugar, como ya también tú bien lo manejas, Meme, pues es la tecnología, ¿no? El hecho de que China durante las últimas 2 décadas, pues se ha convertido en un generador, en una potencia tecnológica que le ha permitido también tener una gran dominación en muchas cadenas de valor. En primer lugar, pues ya sabemos que concentra una gran capacidad en chips y en semiconductores que son importantes para la creación de chips, que los chips los usamos en todo tipo de aparatos electrónicos, ¿no? Desde computadoras, celulares, incluso en coches, ¿no? Y bueno, otro de los ámbitos en los que domina China, las energías limpias, ¿no? Domina la manufactura de paneles solares, la manufactura de componentes eólicos, lo cual en estos momentos es importantísimo. Así que, digamos, esta competencia es una de las grandes prioridades de Estados Unidos y también la administración Biden, contrario a lo que uno podía haber previsto, pues decidió una continuación con esta competencia que tenía la administración de Trump, aunque bajándole un poquito al tono, bajándole un poquito a los ataques, a las confrontaciones, pero sin duda sigue con esto, ¿no? En ese sentido, creo que muchos legisladores, tanto republicanos como demócratas, le estaban preguntando en estas últimas semanas, meses a Pelosi, bueno, ¿qué pasa con tu viaje? ¿Va a continuar o no? Porque para nosotros es algo importante, pues, mantener estos principios de política exterior de los Estados Unidos, que es, pues, según ellos, preservar la democracia en todo el mundo.
Entonces se retoma la idea de este viaje. ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi preside el Congreso, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Recordemos que hay, igual que aquí, una Cámara Baja y una Cámara Alta. Pelosi es la presidenta de la Baja, y elige agosto. ¿Por qué? Porque en estos momentos es el receso legislativo de la Cámara Baja. Ahorita los representantes están, se supone, en sus estados de origen, haciendo campaña y promoviendo sus iniciativas. A Pelosi la acompañan 10 congresistas, no solamente es ella, y son 10 congresistas que vienen del área republicana y demócrata. Una de las grandes razones que pues trae Pelosi a este viaje, pues primero es el ámbito personal, ¿no? Porque recordemos que pues ella ya tiene un largo historial de ser una persona que pues le importa el tema de China, lo ha tomado, lo ha arropado como parte de su agenda política, de los valores en los que ella cree, y es que en 1991, cuando ella era una legisladora, no era la presidenta, era una legisladora proveniente del estado de California, pues había viajado precisamente a Beijing, unos años después de la masacre en la plaza de Tiananmen, en la que el gobierno de la República Popular pues mata estudiantes que protestaban por cambios políticos, y pues en el 91 llega Nancy Pelosi, se le escapa a sus guías chinos, a las personas que estaban pues acompañándola, y también a sus guardias, y pues se va a levantar la voz y a mostrar ante cámaras, ante periodistas extranjeros, un letrero que dice, pues recordamos a las víctimas de Tiananmen, y de ahí pues ha habido una larga historia de críticas al gobierno chino, y pues sobre todo basados en esta oposición entre los valores pues democráticos occidentales de Estados Unidos y pues los principios que sostienen el régimen del Partido Comunista Chino en ese país. Y bueno, en ese contexto se da esta visita. ¿Por qué importa una visita así? Bueno, recordemos que también Estados Unidos no tiene relaciones oficiales con Taiwán, ¿no? Para dar un poco de contexto histórico, de nuevo, Meme, perdón por tanta historia, pero pues aquí se tiene que hacer. Vamos a regresar a las clases de historia de prepa o de universidad, pero es muy importante, porque precisamente el hecho de que Estados Unidos mantenga relaciones no oficiales con Taiwán es uno de los pilares fundamentales del proceso de negociaciones políticas que llevó a que Estados Unidos y China establecieran finalmente relaciones diplomáticas en 1979, en plena Guerra Fría. Digamos, esto es uno de los pilares del entendimiento de China y Estados Unidos. Estados Unidos quita el reconocimiento que hasta entonces le había dado a la República de China, es decir, el gobierno de Chiang Kai-shek, que se había escindido de la China continental después de que acabara la guerra civil en 1949, unas 3 décadas antes. Estados Unidos le quita eventualmente ese apoyo que tenía y decide dárselo, el reconocimiento de soberanía, a China, ¿no? De hecho, pues en esa década es precisamente cuando China también recibe el reconocimiento de otros países para ocupar el asiento oficial la República Popular China, el asiento oficial de China en general, en las Naciones Unidas. Estados Unidos adopta una política una política muy delicada, una política exterior delicada frente a China. Les reconoce la soberanía, pero no reconoce el reclamo de soberanía que tiene la República Popular sobre la isla de Taiwán, que hasta en ese momento y hasta ahora, pues digamos, había sido gobernada por una entidad gubernamental aparte de la República Popular de China. Y bueno, una de las grandes pilares de esta política exterior precisamente es la ambigüedad estratégica. Esta ambigüedad estratégica de Estados Unidos implica que Estados Unidos no tiene una alianza militar per se, propiamente dicha, con Taiwán, como sí lo tiene, por ejemplo, con los países de la OTAN, en el sentido de que si alguien ataca a Taiwán, pues Estados Unidos no está vinculado ni obligado a defenderlo. Pero bajo la política que adoptó en la década de los 70, finales de los 70, inicio de los 80, decidió mantener siempre abierta la opción a que Estados Unidos primero podría proveer de armas a Taiwán, a fin de que Taiwán
pudiera defenderse de cualquier ataque a su dependencia, a su integridad. Y segundo, también siempre mantuvo abierta la puerta y mantuvo siempre muy claro el derecho de decir si en algún momento el presidente de los Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos considera necesario defender a Taiwán, mantenemos esa puerta abierta. Y a cambio, pues nosotros reconocemos que China reclama soberanía sobre Taiwán. Decidimos no adoptar una postura oficial, pero reconocemos que existe ese conflicto y apoyamos la vía pacífica de esa resolución con miras a obtener una integración, ¿no? La visita de Nancy Pelosi, pues en ese sentido fue una manera en la cual Estados Unidos y al menos el poder legislativo mostraba su respaldo a la democracia en Taiwán sin tener que violar directamente o explícitamente pues los compromisos que ha adquirido Estados Unidos. Hay que recalcar que esta visita no fue, digamos, autorizada por la rama ejecutiva del gobierno, por el poder ejecutivo de los Estados Unidos. Joe Biden, pues se separó un poco de esta decisión de viajar a Taiwán. De hecho, cuando le preguntaron, después de que se filtra oficialmente que Nancy Pelosi visita la isla a inicios de agosto, se filtra más o menos el 22 de julio, unos días después Joe Biden dice que pues a él no le parece una buena idea, que incluso sus asesores militares consideran que ahorita no es el momento. Y bueno, dice eso, también algunos actores en un principio se muestran un poco renuentes, y pues cuando ya parece ser que la visita es un hecho, finalmente lo único que le queda a la Casa Blanca pues simplemente es decir, está en todo su derecho de hacerlo, nosotros no podemos hacer nada y simplemente estamos en pláticas con el gobierno de China para que no le pase nada a Pelosi, después de que en los medios oficiales chinos se había abierto la discusión sobre la posibilidad de que China hiciera algo a su avión en el que viajaba, ¿no? Así que una situación bastante delicada, una situación que pone entredicho, desde la perspectiva china, la política de Estados Unidos que había sostenido cierto balance, cierta coexistencia pacífica, y pues bueno, pero para Estados Unidos también representa una oportunidad para demostrar que siguen teniendo un compromiso político con la isla sin tener que reconocer su independencia porque no pueden, y bueno, sobre todo lo tenían que hacer desde su perspectiva, desde la perspectiva de las personas que defienden la visita, lo tenían que hacer ahora porque la mayoría de los análisis de inteligencia militar mostraban que después de la invasión de Rusia a Ucrania, las probabilidades de que China hiciera algo respecto a Taiwán con miras a invadirlo habían aumentado considerablemente. Y finalmente el otro punto a considerar es que pues si uno se pone a ver las declaraciones recientes en términos de inteligencia, en términos de análisis militar que se ha entregado al Congreso de Estados Unidos, que están públicamente disponibles, también es cierto que la mayoría de los análisis demuestran que ya hay un reconocimiento de que China, al menos ahora, seguramente es capaz de aislar a la isla de Taiwán, de rodearla por medio de elementos tanto marítimos como aéreos, y que posiblemente tiene la capacidad, muy probablemente, de invadirla. No sabemos qué tan exitosamente pudiera invadir Taiwán, porque pues hay muchos factores que considerar en caso de que suceda algo así, pero sin duda hay esa capacidad de al menos intentarlo, de al menos iniciar dicha campaña, y pues eso creo que es parte de los análisis que preocuparon a muchos de quienes en Estados Unidos tienen una posición dura contra China. Ahora, por ejemplo, aquí hay varios temas que empiezan a salir sobre la mesa y evidentemente uno de ellos es, por ejemplo, el que sabemos cómo funciona a veces Estados Unidos. Y no puedo generalizar porque no debo, no es correcto. Pero Estados Unidos no da paso sin guarache, como decimos las cosas aquí. O sea, cada que Estados Unidos se mueve o manda o hace algo es porque tiene algún interés, ¿no? Tal como lo hemos visto en América Latina, como fue Venezuela, como ha sido Cuba, como ha sido también el asunto con Ucrania, ¿no? Para imponer estas sanciones
sanciones hacia Rusia. O sea, siempre tiene una estrategia Estados Unidos que va muy conforme a sus intereses, sobre todo cuando están en tiempos de crisis, cuando hay recesión. La guerra es la gran herramienta para que Estados Unidos pueda salir de crisis. Entonces, con este sentido, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en Taiwán? O sea, ¿qué interés, vaya, lejos del análisis geopolítico, de lo que pasó hecho por hecho de la forma cronológica, qué intereses podría tener Estados Unidos en Taiwán? Me queda claro que trae una bronca con China, pero ¿cuál podría ser el interés que mueva a Estados Unidos? Decir, bueno, Nancy Pelosi vas, ¿no? O sea, que quizás Biden se hace para atrás, dice, no es una visita oficial, pero sí va una representante, un personaje político importante del gobierno de Estados Unidos a Taiwán. ¿Por qué podría ser? Bueno, Taiwán es una potencia manufacturera en primer lugar y se ha especializado en manufactura de tecnología de alto valor agregado. Y en particular, digamos, no domina, como se ha escuchado en redes, no domina la producción de chips y semiconductores. Domina una parte de la cadena de valor, porque sabemos que para producir cosas de alto valor de tecnología, pues hay que pasar por varios procesos y varias etapas en las cadenas de valor, que se dividen en diferentes subcomponentes, ¿no? Y en cada una de esas etapas o esos pasos de las cadenas de valor, normalmente en el mundo actual dominan ciertos actores estatales, o al menos ciertos países. Taiwán tiene el 40% de uno de esos pasos en la cadena de valor para producción de semiconductores y posteriormente de chips. Entonces, sin duda, creo que hay esta hipótesis allá afuera de que, pues bueno, Estados Unidos se mueve por el interés de mantener abierta esta opción. A mí me cuesta trabajo pensar eso, porque creo que incluso la visita de Nancy Pelosi te saldría el tiro por la culata, ¿no? Porque si realmente lo que quieres es mantener el diálogo con China, que existe ahorita el diálogo con China, digamos, para dar el contexto general, la administración Biden, en este ya año y medio que lleva de gobernar, sus prioridades con China han sido, digamos, lo que ellos dicen, la coexistencia en competencia. Es decir, okay, así nos vamos a enfrentar, pero vamos a intentar cooperar en aquellas áreas en las que nos sea esencial. Una de ellas es el económico. ¿Por qué? Porque muchos actores internos en Estados Unidos ya te están diciendo, ¿sabes qué? Estas aranceles que impusiste a China me están costando a mí, sobre todo ahorita en la parte en la que tenemos una recesión económica. Entonces yo creo que justo ahorita hay un debate interno muy fuerte en Estados Unidos sobre cuál debería ser la política hacia China. Si debemos, sobre todo comercial, si debemos mantener aranceles o si debemos bajarlos. Y de hecho hay un diálogo que está liderando esta embajadora Katherine Tai, que por cierto ya es muy conocida para los mexicanos porque es la persona que tiene el tema de las consultas. Bueno, Katherine Tai, otra de sus grandes preocupaciones ahorita es este diálogo con China para bajar los aranceles. Es lo que está, digamos, es lo que está en juego ahorita. Y muchos actores de Estados Unidos están incluso en contra de la visita de Nancy Pelosi porque dice, oye, ¿por qué vas ahí si justo me estás dando al traste con este diálogo que yo tenía para acelerar el comercio? Otro punto que hay que poner en la mesa, acaban de autorizar el Congreso de Estados Unidos una pieza legislativa que va a otorgar financiamiento para que se desarrolle en Estados Unidos la industria de manufactura de componentes para chips, para la elaboración de chips electrónicos, y precisamente pues Estados Unidos lo que quiere ahorita no es mantener digamos a Taiwán como su potencia de manufactura, no. Ahorita la política de Estados Unidos es mover toda esta capacidad manufacturera hacia adentro del territorio o hacia América del Norte. Entonces, bueno, yo nada más pondría esos elementos para más o menos agregar un poquito más de fuego al debate, ¿no? Yo sí creo que obviamente importa lo económico, obviamente importa el interés en mantener la estabilidad de cadenas de valor en estos momentos, sobre todo frente a una recesión. Obviamente también importa el mantener este flujo de armas que provee, como ya lo dijimos aquí, es uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos hacia Taiwán, el flujo de armas. Pero bueno, yo diría simplemente que pues también hay que considerar que, sobre todo en estos momentos, el hecho de que China invadiera o diera pasos agresivos hacia Taiwán y Estados Unidos no hiciera nada o Estados Unidos se mostrara débil, sería algo tan catastrófico o más de lo que pasó en Afganistán
Y pues tú lo sabes, Memelo, el simple hecho de ver las imágenes de lo que pasó en Afganistán, yo creo que fue un golpe bajísimo para Estados Unidos y para su lugar en el escenario global como potencia. Después de todo, recordemos que pues para una potencia el hecho de perder cierto poder, pues eventualmente también significa una amenaza percibida a su seguridad. Ahora, ¿qué rol juega el que, por ejemplo, el esposo de Nancy Pelosi haya invertido entre 1 y 5 millones de dólares en la compra de 20,000 acciones de, tengo entendido, es una compañía de Taiwán, Nvidia? ¿Esto pudo jugar algún rol o es una mera casualidad? Bueno, en política no hay casualidades, entonces seguramente hay una relación pues muy, muy cercana de Nancy Pelosi con Taiwán. Digo, personalmente, pues puede ser que ella sí tenga esta relación, estos contactos con empresarios, con políticos, pero de nuevo, para poner contexto a la nota, no es como que Nancy Pelosi solita por sus relaciones familiares haya cambiado la política exterior general de Estados Unidos, no. Creo que en general hay un endurecimiento de muchas voces del establishment político y diplomático de Estados Unidos, un endurecimiento de su postura hacia China. Y cada vez hay un reconocimiento de que, pues bueno, es cuestión de tiempo de que China haga algo para ejercer más dominación sobre Taiwán, sobre todo considerando la coyuntura en la que nos encontramos. Número uno, invasión de Rusia a Ucrania. Número dos, la reelección de Xi Jinping al frente del país como presidente, frente al Congreso del Partido Comunista Chino, que se espera suceda en noviembre, y donde hay pues muchos incentivos para que ejerza la soberanía de China sobre Taiwán, que recordemos, China siempre ha dicho que Taiwán es parte de su territorio y que es un asunto fundacional. Entonces, pues bueno, sin duda, seguramente ese fue uno de los elementos que tomó parte en la decisión, pero yo no lo separaría del contexto general de todo el análisis que tienen en Estados Unidos sobre la situación actual y lo que deben hacer respecto a Taiwán. Ok, ahora, pasando de esto, llega Nancy Pelosi, llega a Taiwán y entonces China cambia el discurso. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo pasamos, cómo es que se da este cambio de discurso de China y cuáles son los efectos de la visita de Nancy Pelosi ahora formalmente a Taiwán? Pues mira, en un principio creo que el discurso era bastante incendiario, como tenía que ser, porque justamente China lo que buscaba es dejar muy claro que ellos no iban a tolerar que la presidenta de la Cámara de Representantes llegara a Taiwán. ¿Por qué? Porque a pesar de que dicha visita no violaba directamente los entendimientos entre ambos países, pues sí estás jugándole al vivo, ¿no? Digamos, en un momento tan clave para el presidente, si sabes que el presidente se reelige este año, ¿no? Si ya sabes que no le está yendo bien, porque la noticia económica de este año, antes de que invadieran Ucrania, la noticia económica iba a ser que China, su crecimiento bajó. La tasa de crecimiento que llevaba estos años bajó drásticamente. Entonces, dada esta situación, como por qué se te ocurre hacer un viaje así, ¿no? Y creo que China tenía toda la justificación para tener la postura dura que tuvo en un principio. Pero también, Meme, me gustaría recordar que a pesar de que desde México, Estados Unidos o el mundo occidental tratemos de pensar todo lo que no es occidente como que actúan igual y que es gente irracional, ¿no? Que le gusta la sangre y las armas, pues no es así, ¿no? O sea, Rusia sin duda es un actor que le gusta usar el ejercicio de la fuerza para cumplir con sus objetivos de política exterior. Digamos, eso no está en duda, porque lo ha hecho en Ucrania, lo ha hecho en Georgia, pero China no es así. China sabe que está en su interés actuar de manera muy lenta, segura, de manera muy clara, muy, muy tranquila, y pues más bien ellos no buscan una confrontación directa en estos momentos, pero sin duda los impactos los vamos a sentir en los meses o años que vienen. O sea, aquí quiero simplificar esta parte. Como vimos actuar Estados Unidos con el caso Ucrania-Rusia, de irse con Ucrania para sancionar a Rusia, o sea, que eventualmente deriva en sanciones a Rusia, no esperaríamos bajo lo que tú nos estás diciendo es que no ocurriría igual bajo la óptica Taiwán-China. O sea, que aunque Estados Unidos
se fuera a Taiwán o entrara a Taiwán, China no reaccionaría de la misma manera y por ende no habría estas sanciones que Estados Unidos podría estar buscando, porque esa es la hipótesis que tenemos muchos. O sea, que Estados Unidos podría, digamos, quizás es simplista, si lo podemos mencionar así, o no, pero vaya, bajo la experiencia, ya yo diría, venimos ciscados. Traemos la lógica de lo que pasa entre Ucrania y Rusia y el rol de Estados Unidos y dijimos, bueno, si trae una bronca con China, podría usar a Taiwán como una moneda igualito que el caso de Ucrania para que le impusieran sanciones a China. Tu óptica, tu análisis es que eso no podría ocurrir. Puede ser que sí, también es cierto. Más bien, yo creo que eso sería sería excelente, porque eso mostraría que la administración Biden funciona, como un ente estratégico maravilloso. Yo nada más te diría que la evidencia reciente a mí me dice que la administración Biden es altamente ineficaz en política exterior. Sí, o sea, digamos, si eso fuera cierto, que esto es un plan maestro para forzar una reacción por parte de China, ¿no? Como picarle al oso, para que el oso te ataque, el oso panda, porque el oso grizzly es Rusia y el oso panda es China. Claro. Entonces, digamos, le picas al oso panda la panza para que te dé un zarpazo y llevas a todos tus amigos para que se echen al oso, ¿no? Eso sería, digamos, podría ser, pero yo creo que eso sería un cálculo demasiado estratégico para un ente muy errático como es el gobierno de los Estados Unidos y como lo es la administración de Joe Biden, ¿no? Y creo que en estos momentos uno de los argumentos que te dice que más bien Biden no quería una confrontación directa de China es que precisamente China es un actor clave para Ucrania, para el desenlace de la guerra en Ucrania. Justo la administración Biden, acuérdate que antes de la guerra en Ucrania, pues incluso se reunió varias veces con China, le pidió su ayuda para convencer a Rusia de no invadir Ucrania, ¿no? Y en un segundo momento también hizo mucho trabajo diplomático, hubo varias reuniones e incluso la visita de una subsecretaria al territorio chino, primero para convencer de que China mediara su postura respecto al tema, y segundo, que China no se metiera para proveer armas a Rusia, lo cual hasta el momento cumplió con cierto tipo de armas. Entonces yo creo que sí hay un interés por mantener esa cooperación y ese diálogo. Ahora, económicamente, ¿qué tanto, siendo bien honestos, bien honestos, qué tanto pesa China versus Estados Unidos? Porque hemos visto análisis en donde con toda la crisis, la recesión y el manejo desde Trump hasta Biden, Estados Unidos va para abajo. O sea, la economía de Estados Unidos está en picada, mientras que la de China está mucho más estable en comparativa con Estados Unidos, por lo cual incluso el que Estados Unidos quisiera picarle las costillas al oso panda no funcionaría tanto, porque terminaría siendo un efecto contrario. Ya lo vimos con Rusia. Sí va y le impone sanciones a Rusia y ya empezaron a percibir los efectos de las sanciones a Rusia, no solamente Estados Unidos, sino también Europa. O sea, ya empezaron a ver cómo les salió el tiro por la culata el estar imponiendo estas sanciones a Rusia en temas energéticos y en temas en plena crisis, ¿no? De calor, ondas de calor y aparte heladas. Entonces, si ya vimos que a Estados Unidos no le funciona jugar de esta manera, ¿por qué podría... Vaya, basándonos en una hipótesis de que Estados Unidos fuera el Estados Unidos estratégico que jugaba de esta manera y que pudiera intentarlo, ¿de qué lógica le podría a Estados Unidos beneficiar eso cuando está mucho más estable China que Estados Unidos económicamente? Bueno, realmente yo creo que, mira, Estados Unidos está en un proceso de replanteamiento de quiénes son en el mundo, de si siguen siendo potencia, si deberían seguir siendo potencia, y cuando digo potencia no solamente es económica, porque Estados Unidos ahorita es la mayor economía del mundo, sigue siendo, ¿no? Más allá de China. Número dos, también el dólar sigue siendo, digamos, la moneda dominante en el mundo, dominante en términos de, pues es la moneda que usan todos los bancos centrales de acá, todos los países, para tener sus reservas internacionales, y eso le da obviamente una cierta ventaja, una cierta dominación. Entonces Estados Unidos se está replanteando, deberíamos seguir siendo no solo potencia económica, pero también diplomática y política, deberíamos seguir metiéndonos en conflictos en Asia, lejísimos de nuestra casa, deberíamos estar metiéndonos todavía en Ucrania, en Medio Oriente, ese proceso en el cual están.
Sin embargo, creo que también hay un análisis, creo que es correcto, por parte de ciertos actores que dicen como, bueno, a ver, dejando esta discusión de lado, lo que sí es cierto es que estamos perdiendo mucha ventaja frente a China. Lo que sí es cierto es que la modernización de nuestro armamento, de nuestro ejército, se ha detenido mientras que la de China, como bien dices, ha aumentado, ¿no? Hace 20 años, pues China no habría sido capaz de invadir Taiwán. De hecho, pues cuando sucedió esta última crisis en el estrecho de Taiwán a mediados de los 90, la segunda mitad de los 90, pues lo único que hicieron los chinos fue como mandar algunos misiles al estrecho de Taiwán, muy lejos de las costas de Taiwán, mandar algunos soldados como para hacer alguna operación anfibio, para mostrarles que más o menos podemos. No, hoy China sí lanzó misiles a 5 lugares que rodearon la isla, lanzó aviones que seguramente van a cruzar la isla para que la gente vea que son capaces de llegar al territorio de Taiwán. También hay muchos activos marítimos. Entonces, realmente creo que Estados Unidos está en ese momento en el que no sabe qué hacer con China todavía. Lo que sí creo que calculan es que si no toman una decisión en este momento, si no toman una muestra de poder, si no toman una muestra asertiva, pues es cuestión de tiempo para que China sí anexe a Taiwán. Digo, ya lo hizo el año pasado con Hong Kong, pero lo hizo de una manera, de nuevo, no podemos esperar, no creo que sea realista esperar que una invasión de China como la vimos por parte de Rusia. Creo que va a ser algo mucho más sutil, mucho más político, va a ser ejercer cierta coerción sobre los líderes de Taiwán para que tomen una decisión de acercarse a China, como pasó en el caso de Hong Kong. Entonces, no creo que el cálculo en estos momentos sea económico en Estados Unidos. Creo que más bien es político. Ok. Este mapa son de los mapas que me mandaste y me gustaría que me ayudaras también a entender ¿qué pasa con Taiwán, por ejemplo? Ahorita justamente lo estabas comentando de cómo China ya anexó, ¿no?, a Hong Kong y cómo podría ocurrir en lo mismo con Taiwán. Y Estados Unidos, vaya, el rol a mí siempre me ha generado como mucha cosquilla, ¿no? El rol de Estados Unidos de qué necesidad tiene de ir andándose a meter a países extranjeros. O sea, a ver, evidentemente estás en Estados Unidos, ¿no? Tienes problemas domésticos y vas y te vas a provocar, o sea, porque ni siquiera vas a ir a resolver el conflicto, sino que lo provocas. ¿Qué es lo que pasó en Afganistán? ¿Qué es lo que pasó en Irak? O sea, sí había conflictos domésticos, entonces Estados Unidos dijo, no, pues yo soy el que los va a ir a salvar porque hubo que si el atentado, que si Osama Bin Laden, que si Saddam Hussein, etcétera, etcétera, que después vinieron investigaciones y nos dicen que no era tan así, o sea, que hubo cosas que Estados Unidos provocó. Vaya, vienen varias versiones a lo largo de los años en donde Estados Unidos es el que está provocando las propias, o sea, las guerras en otros países, y Estados Unidos está provocando los conflictos en otros países. Por eso te pregunto, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de andar ahí? Creo que ya a estas alturas tendrán que haber aprendido que no funciona como lo han pensado, ¿no? Vaya, lo mencionabas al inicio, las imágenes de Afganistán, cuando salen, ¿no? Cuando llega Joe Biden y tienen que empezar a salir, empiezan evidentemente a perder poder, y estos países que ahora ya no tienen el poder de Estados Unidos van a poder presentar sus propios gobiernos, y son justamente los gobiernos que presuntamente estaba combatiendo Estados Unidos, ¿no? Son los que se quedan, que son el gobierno talibán. Entonces, vaya, ¿cuál es la lógica o cuáles son las ventajas políticas de que Estados Unidos se salga a buscar y a provocar conflictos en otros países con los antecedentes que tiene y el caso, por ejemplo, de Taiwán y China? Sí, realmente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque, a ver, es que estás muy correcta en lo que dices, Meme. Digamos, esta lógica de Estados Unidos es la lógica que dominaba el Estados Unidos de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos viendo ahorita con Rusia, lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo también con China y Taiwán, pues es que Estados Unidos está repensando justamente si estos arreglos que que construyó durante la Guerra Fría, estos pactos, estas alianzas militares como es la OTAN, o la política que tiene hacia Taiwán, en la cual siempre tiene la puerta abierta a defenderlos en caso de una invasión de China, pues si estos arreglos siguen siendo válidos y necesarios para una era en la que pues ya hay competencia de 2 otras potencias
y en la que no solamente hay competencia, sino también, de nuevo, hay una división muy clara dentro de Estados Unidos en las que ya hay muchos actores que ya no quieren que Estados Unidos ejerza este papel. Entonces, por eso para mí me cuesta trabajo pensar que Estados Unidos sigue operando como ese ente que sembraba revoluciones en América Latina, lo hacía de manera muy efectiva, ¿no? Golpes de Estado, que también creaba guerras en Asia. Seguramente sigue teniendo el impulso de hacerlo, pero no sé si sigue teniendo esa efectividad. Y en cambio lo que sí tienes, por ejemplo, es una China y una Rusia que se quieren expandir, porque también ellos lo que quieren es recuperar esa influencia que tienen sobre los países alrededor de ellos, porque para China y para Rusia el tener cierto control o influencia de sus alrededores, pues es una garantía de seguridad en el largo plazo, ¿no? Yo creo que más o menos estamos viendo el choque de estas dos realidades, el choque de una superpotencia que tiene dudas en actuar en el extranjero y de dos otras potencias que quieren asegurar su seguridad en el largo plazo y que entonces están buscando cualquier oportunidad para poder ampliarse, ¿no? Y por eso tengo un poco de dudas en pensar que Estados Unidos es tan estratégico como para poder generar una ola de eventos que le beneficien, ¿no? Más bien creo que, como suele ser en el mundo, pues es el producto de varios actores con intereses divergentes y que a veces caóticos que nunca llegan a un acuerdo. Y bueno, yendo ya en términos de hechos y no tanto estrategias de cuáles son nuestras hipótesis, ¿cuáles son los hechos a raíz de la visita? O sea, ¿qué salió ganando Estados Unidos o qué sale ganando Nancy Pelosi o qué sale perdiendo de esta visita a Taiwán? ¿Y cómo queda el papel de China? ¿No? Que ya cambió un discurso, ya hizo el cambio de discurso. Entonces, ¿cómo quedan el escenario tras la visita de Nancy Pelosi? Y ahí, ¿sabes qué? Me encantaría que me pudieras ayudar a explicar si todo lo que acabamos de platicar y sobre todo los resultados o la intervención, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y lo que haya resultado de ello, tiene un impacto en otros países, por ejemplo, México. ¿Cómo nos podría impactar a nosotros? Sí, bueno, realmente creo que la visita de Nancy Pelosi deja en una posición es lo que me preocupa a mí, la posición en la que deja a Xi Jinping de China, ¿no? Lo están dejando en una postura, en un espacio muy incómodo, un espacio muy difícil para él, porque va a ser difícil, digamos, aunque el gobierno de China quiera cooperar con Estados Unidos, que seguramente lo quiere, ¿no? Porque, digamos, está en su interés económico seguir cooperando, bajar aranceles, porque recordemos que la administración Trump lo subió de manera bastante drástica. Aunque ellos quieran, el asunto de Taiwán, dado que es un asunto fundacional de China, pues toca las fibras sensibles de la población, toca las fibras sensibles del nacionalismo chino, y por lo tanto, Xi Jinping va a tener que mostrar una mano dura para que la gente no sienta esa agresión de Estados Unidos, no la resienta. Entonces esa es la disyuntiva, tiene que mostrar por un lado una mano dura, pero por otro lado no tiene que ser tan dura y tan agresiva como para generar una reacción de los Estados Unidos o también generar un confrontamiento necesario con Taiwán, porque pues bueno, si tú le pegas a Taiwán en una de esas, pues Taiwán te responde, y entonces tú te ves obligado a responderle con el doble, y entonces si ahora es esa magnitud, Estados Unidos se ve obligado a intervenir, y ahí sí te ves involucrado en un conflicto de una magnitud bastante peligrosa, que es lo que a muchos en todo el mundo nos preocupa, ¿no? Evidentemente en México, en Brasil, en Europa, cualquier tipo de confrontación o de evento que lleve una confrontación directa entre China y Estados Unidos sería peligrosísimo en términos de seguridad global colectiva, y también sería catastrófico pues ver más disrupciones en cadenas de valor globales, porque recordemos que China es un jugador importantísimo en muchas cadenas de valor, en muchos sectores. Entonces, nuevos aranceles primero nuevos aranceles sobre China van a bajar todos los pronósticos de crecimiento global, incluido el de México. México sabemos que importa muchos componentes y manufacturas de China, y también creo que habría un problema en términos de seguridad para nosotros, ¿no? Como para todo el mundo, claramente nos debe importar.
México mantiene relaciones con Taiwán de manera no oficial, son relaciones sobre todo económicas, en manufactura, así que también tendríamos que, pues en la Cancillería, el gobierno mexicano tendría que estar caminando por una línea bastante complicada sobre qué posición tomar, ¿no? Con un país en el que tienes inversiones importantes, me parece ser, estaba checando esos datos, me parece que México es el socio comercial y de inversiones más importantes de Taiwán en América Latina. Y por otro lado, pues también China es, digamos, pues una potencia global, es un socio comercial importante y tampoco queremos generar conflictos que puedan vulnerar nuestro interés nacional y también, pues, muchos empleos que dependen de esa cooperación. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, ¿cómo la política exterior mexicana o qué rol, qué opinas sobre todo en análisis internacional de la política exterior mexicana que a Estados Unidos la ha estado advirtiendo de una forma bastante insistente pero educada, diciéndole, a ver, tenemos que unirnos como región porque está China, ¿no? Lo insiste e insiste e insiste, sobre todo el presidente López Obrador insiste e insiste e insiste en decir, Estados Unidos nos tenemos que unir como región porque allá está China, o sea, no nos hagamos tontos, China ya viene, ¿no? China viene. Y México está con este plan del transísmico, ¿no? Un plan que llevaba años en las sillas presidenciales que no se habían atrevido a hacerlo y llega esta administración y dice vamos a abrir el istmo de Tehuantepec al cual el canal de Panamá le tiene su corajito porque es la competencia directa del canal de Panamá que nos va a abrir el comercio justamente con Asia, justamente nos va a abrir el comercio y ya no tendríamos que terciarizarlo, ya no tendríamos que pasar por Estados Unidos, o sea, vaya, tenemos ya la línea directa. Entonces, si México ya va diciendo Estados Unidos, ahí viene China, vamos a unirnos como región, ¿crees que Estados Unidos, siendo completamente honestos, entiende el mensaje? O sea, meramente honestos, ¿la administración de Biden entiende el mensaje? ¿O es, y lo voy a decir con respeto, o es lo suficientemente inepta para entenderlo, porque la administración de Biden ha tenido 1500 errores, de los que ya de por sí traía la de Trump, o sea, no salieron de ningún hoyo. Entonces, ¿cuál es el rol de México? Y preguntarte esta parte, ¿cómo ves la política exterior mexicana para enfrentar estas posibles consecuencias a estas visitas o a estos acontecimientos entre Estados Unidos, China y Taiwán versus el Estados Unidos entenderá el mensaje? Sí, bueno, a ver, es un mensaje, primero yo haría ciertos como matices, porque creo que me gusta hacer ese rol, ¿no? En estas discusiones. Creo que es un discurso muy atinado del presidente López Obrador el haber tomado a China como un parteaguas para un cambio regional, para construir una oferta de cooperación por parte de América Latina hacia Estados Unidos y decirle, volteanos a ver, necesitamos que nos des cierta independencia, que nos veas como aliados, que nos veas como iguales, porque tenemos mucho que hacer para contrarrestar a China. Y porque si tú quieres competir contra China, esta es tu área de interés principal, ¿no? De cara al hecho de que las inversiones de China en la región han aumentado, muchos países, su primer socio comercial ya no es Estados Unidos, sino China, hablo de países más al sur, como Argentina, y bueno, entonces me parece que esto fue un discurso muy interesante. Pero de ahí a que haya un esfuerzo de política, pues para ofrecer esta opción de cooperación contra China, pues creo que todavía falta un poco más, falta ver un poco más de desarrollo diplomático, desarrollo político. Sobre todo porque, bueno, digamos, la principal herramienta que deberían usar, ya moviéndonos hacia el norte, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, la primera herramienta es el TEMEC. Eso, digamos, para países como estos tres socios, los tratados de libre comercio pues te dan certidumbre, te generan reglas del juego y te darían un espacio para competir con China. ¿Por qué tampoco creo que hay un real compromiso con esta oferta? Porque si realmente quisieras competir con China, ofrecerle a Biden una oportunidad para contrapesar, pues te irías a hacer muy claramente a proponer un plan de integración manufacturera en América del Norte. Una integración manufacturera de alto valor que
competir en China, ¿dónde está dominando China y dónde le importa a Estados Unidos? Número uno, ¿de dónde está sacando los minerales y todos los componentes para baterías eléctricas, que es el futuro de la movilidad? China lo domina. China domina toda la cadena de, primero es extracción y refinación de minerales raros, que son cruciales para baterías, para componentes eólicos, componentes solares. ¿Cómo podemos también quitarle a China la dominación en estos precisamente generación solar, generación eólica? China tiene ahorita el dominio y ha sido el principal motor de la energía renovable en el mundo, y de nuevo eso es lo que viene en energía, ¿no? Eso, digamos, esa es la nueva geopolítica de la energía. Si tú lees todos los materiales al respecto, por ahí va. ¿Qué es lo que está México haciendo también para promover la integración de manufacturas de chips, por ejemplo, ¿no? Está trayendo nuevas empresas y está trayendo a las empresas de Estados Unidos. Entonces, creo que ahí es donde tenemos también que dar un ofrecimiento mucho más atractivo. Y pues también, a ver, la otra parte de la moneda es que pues la administración de Joe Biden es bastante errática en muchos sentidos, entre ellos su relación con América Latina como región en general, y después con México, pues digamos es bastante limitada. Lamentablemente ha estado limitada al tema migratorio, no se ha ido más allá de eso. Con México, digamos, el interés principal es que México le ayude a contener el flujo de migrantes que vienen de Centroamérica, y digamos, América Latina ha sido un fracaso, ¿no? Hablando de América Latina como región, ha sido un total fracaso para su administración. No tienen una idea clara, no tienen visión clara, se han dejado llevar por otros temas, sin reconocer que el no tener una postura concreta, pues los pone en debilidad con el otro actor influyente que es China. Mi querido Richard, hay una pregunta que está haciendo la audiencia y que la estoy rescatando porque la vi varias veces, y me dicen que por favor te pregunte sobre esto, sobre el SWIFT versus el CIPS, que consideran importante comentarlo, de estos sistemas SWIFT y CIPS, que son estos términos que se encuentran sobre todo en relaciones en temas bancarios, pero son estos códigos creados para, supuestamente, y no sé qué tanto, pero bueno, aumentar la seguridad a la hora de realizar transferencias y transacciones internacionales. Aquí, por ejemplo, el código SWIFT, y corrígeme si me equivoco, es una serie formada por letras y números de 8 a 11 dígitos que se emplea para identificar al banco receptor en el momento que se realiza la transferencia internacional. Y el CIPS es un sistema alternativo al SWIFT que ha desarrollado China para el pago interbancario transfronterizo. ¿Hay una disputa? ¿Hay algún tema? ¿Hay alguna, quizás que no guste el que China haya desarrollado su propio sistema para el pago interbancario transfronterizo? ¿O en tu opinión, como internacionalista, cuál funciona mejor de estos dos? Bueno, pues como internacionalista no te podría decir, pero más bien como financiero, igual y en financiero te podría decir, ¿no? Pero a ver, lo que yo sé del SWIFT, a pesar de que es una bola rápida, pero sí sé, el SWIFT salió a la discusión sobre todo con el tema de Ucrania y de las sanciones a Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas personas en Estados Unidos decían como, de hecho creo que fue una sanción. Una de las sanciones que aplicó Estados Unidos a sus aliados fue dejar a Rusia, actores de Rusia, fuera del sistema SWIFT. SWIFT, digamos, no es un PayPal, ¿no? No es como que sea un Venmo, no. SWIFT, según tengo entendido, es un sistema de mensajería encriptada para que tú, Meme, que eres Banco de Rusia, y yo, Ricardo, que soy el Banco de Londres, yo te diga, ¿sabes qué, Meme? Te voy a mandar esta orden para que tú me pases una orden de pago y me pases ese dinero que te estoy requiriendo, ¿no? Y para que los dos podemos hacer cambios en nuestra estructura contable a fin de que este pago se pueda hacer posible. Entonces, digamos, no estás cortando las comunicaciones directas para hacer pagos, pero sí estás cortando la mensajería a través de la cual lo podrás hacer de manera confiable. Rusia quedó fuera de SWIFT después de las sanciones, pero justo se habló de que esta medida lo único que haría era fortalecer a CIPS, que es el sistema creado por China, como el otro sistema dominante del mundo, porque la fortaleza de SWIFT, digamos, además SWIFT no es Estados Unidos, es Europa, ¿no? Okay. Que está basado en Europa, y justo su control depende de los países europeos. Por eso Estados Unidos, para emprender esta sanción de manera efectiva,
necesitaba el apoyo de sus socios europeos. Entonces, el sistema SIPS, pues simplemente ahí el dilema o la pelea está en quién lo usa más, ¿no? ¿Quién tiene la dominación en términos de número de usuarios? El SWIFT, pues todos queremos estar en el SWIFT, ¿por qué? Pues es donde están los ricos, ¿no? Porque ahí están los bancos más grandes del mundo, por eso queremos estar en SWIFT. SIPS, bueno, si los bancos comienzan a adoptar SIPS, las grandes entidades financieras adoptan SIPS, pues bueno, entonces aumenta su influencia, ¿no? Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.